Bendiciones en Cristo Jesús y bienvenido al Seminario Bíblico. Tu palabra es verdad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y active la campanita de notificaciones. Comparta y comente nuestros videos de enseñanza de la palabra de Dios. El pastor Fran Mendoza, de Perú, imparte las clases de la Biblia junto a su equipo ministerial de liderazgo. Los dejo con ustedes el pastor Fran Mendoza. Así que comencemos. Bendiciones, amados hermanos. Gracia y paz para sus vidas. Hoy lunes 24 de julio del 2023. Bien, vamos a dar respuesta a una interesante pregunta. ¿Cómo opera el milagro de la salvación? ¿Cómo se da? ¿Cómo se gesta? ¿Cuál es el proceso entonces de la salvación en la vida del creyente? Amén. El proceso de la regeneración. ¿Cómo opera este milagro, este acto sobrenatural de la salvación en una persona? Muy bien. Voy a mostrarles nuestro esquema hecho a mano, este gráfico ilustrativo, didáctico, para que lo pueda usted leer, estudiar. Pero antes de ello, vamos al capítulo 3 de Tito, versículo 5. Tito 3:5 dice: nos salvó, hablando el apóstol Pablo, no por obras de justicia, no hay mérito alguno. Recordemos esto, tengamos presente que la salvación no depende de las obras meritorias de la persona. Amén. Es por la gracia divina. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Regeneración. Veamos el gráfico. Amén. La palabra regeneración es el vocablo griego palingenesia. Palingenesia. Se lo voy a deletrear. P-A-L-I latina N-G-E-N-E-S, acento, digamos, prosódico en la I latina y la palingenesia. Palingenesia. Y este término griego significa renacer espiritualmente, un renacimiento del corazón. Anótelo. Renacimiento o nacimiento espiritual, renacimiento del corazón. Es lo mismo que encontramos en Juan capítulo 3. Vamos a leer Juan en el capítulo 3, en este diálogo evangelístico efectuado por Jesús frente a Nicodemo. Juan 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es palingenesia, un renacimiento espiritual. Amén. Entonces, el nuevo nacimiento, tal como lo hemos enseñado en otro de nuestros vídeos, consiste en el acto milagroso, sobrenatural, por el cual Dios imparte la vida espiritual en la vida dentro del corazón del creyente. Ahora vamos a leer lo que nos dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, amén, o nacidos de nuevo, no de simiente corruptible. En este caso, este nacimiento no es el resultado de la relación sexual entre un hombre y una mujer, sino de incorruptible, un proceso, una simiente espiritual de Dios. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en el versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Pedro leemos: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La vida cristiana es un proceso
de crecimiento permanente, continuo, y estamos usted y yo llamados y llamadas a poder crecer. Amén. Crecer, dice, para salvación. Crezcamos para salvación. No hay otra cosa como que retrocedamos, que nos quedemos ahí de forma, digamos, permanente, siendo niños espirituales, no madurando, nos paralicemos, sino que estamos llamados. Usted, mujer de Dios, usted, hombre de Dios, está llamado a crecer en la salvación, aprendiendo las verdades, la sana doctrina, la verdadera teología de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto decimos amén? Ahora sí vamos a examinar nuestro gráfico, nuestro esquema que les he preparado. ¿Cómo opera el milagro entonces de la salvación? Bien, hay 4 pasos importantes, 4 pasos secuenciales, pudiéramos así decirlos, que podemos describirlos para que usted pueda facilitar su comprensión y su aprendizaje del nuevo nacimiento, de cómo opera la salvación a través del nuevo nacimiento. Sin nuevo nacimiento no hay arrepentimiento ni fe. Este es un postulado bíblico. Sin nuevo nacimiento, sin la regeneración, sin la palingenesia, entonces no hay posibilidad, no es posible ni el arrepentimiento ni la fe. Paso número 1, veamos. ¿Cómo opera el milagro? Número 1, el Espíritu Santo convence del pecado. El Espíritu Santo convence a una persona del pecado, de que estaba andando erradamente, que estaba fallándole a Dios. Vamos a leerlo en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículos 8 y 9. ¿Qué nos dijo el Señor Jesús? Juan capítulo 16, versículos 8 y 9. Dice, y cuando Él venga, hablando del Paracletos, el Consolador, del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Ahí está, nótese bien. De justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado, de que estaba la persona caminando ofendiendo a Dios, al margen de Dios, sin hacer la voluntad de Dios, en sus delitos y pecados, de justicia y de juicio, de que la justicia de Dios es a través de la fe en Jesús. Versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, este convencimiento, esta persuasión espiritual dentro del creyente lo conduce a creer, ¿verdad? A creer en ¿quién? En Jesús. Amén. Como Señor y Salvador personal. Dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, en fin, etcétera, etcétera, versículo 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, hablando de Satanás el diablo, ha sido ya juzgado. Qué interesante leer este versículo 8 y 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Segundo paso, paso 2. Dios otorga entonces, cuando el Espíritu Santo, una vez que convence a una persona de su pecado, de que estaba rehusando creer en Jesús y que pueda acercarse por la fe en Cristo Jesús. Segundo paso, Dios otorga el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 3, lo hemos leído. También en el versículo 6, Jesús le dijo a Nicodemo de forma directa, tienes que nacer de nuevo. Amén. Dios otorga entonces el milagro, este acto sobrenatural del nuevo nacimiento, palingenesia. Vamos a leer también en Juan capítulo 1, versículos 12 al 13, ¿qué nos dice la Escritura? Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, autoridad, poder de ser hechos hijos de Dios,
a todos no, a los que creen en su nombre, a los que recibieron a Jesús por la fe, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, no son el resultado de una relación sexual, sino el resultado de la voluntad de Dios. Dice, ni de voluntad de varón, sino del querer de Dios. Amén. Del designio de Dios. Este es el nuevo nacimiento. Dios otorga el nuevo nacimiento y nos convierte en hijos e hijas de Dios. Ahora vamos a buscar y leer lo que nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida, ¿a quiénes? A vosotros. Cuando estabais, tiempo pasado, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Una muerte espiritual, una condición espiritual sin Cristo, sin Dios. Versículo 5. Versículo 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Nos dio vida, nos imparte la vida, nos otorga, en otras palabras, el Padre Celestial, el nuevo nacimiento dentro del corazón del creyente, de la persona. Se produce el nacimiento espiritual, la vida espiritual en el corazón. Amén. Primer paso, repasemos, ¿verdad? El Espíritu Santo convence del pecado a una persona. Paso 2, Dios otorga el nuevo nacimiento. Paso 3, Dios concede el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el griego es metanoia, que significa un cambio de mente y de accionar, un cambio de estructura mental del pensamiento, un cambio del pensamiento y un giro, una vuelta en la acción, en el derrotero de vida de la persona. Amén. Arrepentimiento, metanoia. Se escribe M-E-T-A-I-A. Metanoia. M-E-T-A-N-O-I-A. Metanoia. Bien, entonces vamos a leer para fundamentarlo en 2 de Corintios. Ahí lo puede observar usted en nuestro esquema. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. 2 de Corintios 7, 10. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, metanoia, produce arrepentimiento, cambio, conversión para salvación. ¿Lo leyó? Ahí está. La tristeza que es según Dios, o sea, el Espíritu Santo nos convence de pecado, tenemos un pesar por lo que hemos hecho, que hemos estado en el pecado, muertos espiritualmente, ajenos a la vida de Cristo. Adquirimos una necesidad interior por acercarnos a Jesús, por creer en su nombre, y una tristeza de haber fallado, y eso se produce y se trasunta como un arrepentimiento. Amén. Un arrepentimiento generado, un deseo de cambio para salvación. Entonces Dios produce y concede el arrepentimiento. Amén. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, vamos a leerlo. Pero con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dios concede el arrepentimiento, está claro. Amén. Dios lo hace en base a su soberanía, a su misericordia, a su gracia. Dice versículo 26, y escapen del lazo del diablo en el que estaban cautivos a voluntad de él. El mundo está cautivo a merced del diablo y estábamos en esa condición. Amén. Y finalmente, paso 4, Dios produce la fe. Dios produce la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén.
somos salvos por medio de la fe, y la fe dice no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios produce la fe. En consecuencia, sin nuevo nacimiento no hay arrepentimiento ni fe. ¿Se da cuenta? Este es el orden secuencial de pasos dentro del proceso de la regeneración. Estúdielo. Hasta la próxima. Bendiciones.